Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Ya estamos aquí, un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, quien nos acompaña. Ella es mi esposa. Y damos gracias al Señor por permitirnos en este año de la recuperación, hermanos, hablar acerca de este tema que hemos titulado Recuperación Total. Y en este tema hemos de hablar, hermanos, hemos venido hablando acerca de obstáculos, ¿verdad? Y facilitadores de la recuperación total. Vamos a hacer una oración y voy a pedirle que nos acompañe ahí donde se encuentra. En el nombre del Señor vamos a dejarle el lugar a nuestra hermana Olga Lidia, que nos va a dirigir en este momento de oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios para que pues todo resulte en bendición. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das. Nos presentamos delante de ti y ponemos en tus manos este tiempo de transmisión, Padre, donde se va a compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome el control de todo, que dirijas la vida de tu siervo y que las personas que van a escuchar tu palabra sean bendecidas, sean fortalecidas, sean edificadas, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en la enseñanza de la palabra del Señor en esta hora. El tema que hemos recibido de parte del Señor para compartir con ustedes es el tema recuperación total. El domingo iniciamos con este tema, continuamos el día de ayer, martes, y hoy vamos a continuar con este tema, es decir, que estamos en el tema recuperación total, tercera parte, y hemos venido hablando acerca de un hombre llamado David, que su nombre significa amante, amoroso, amigo. Y también encontramos pues que David se encontraba entre los filisteos porque había sido perseguido por Saúl. David se unió al ejército filisteo también, pero los filisteos desconfiaron de David, los príncipes, y entonces fue echado prácticamente del ejército. Y en ese contexto, David regresa a Siclac, que es la tierra donde los filisteos le habían dado para vivir con su familia y con sus valientes guerreros. Pero cuando llegaron se encontraron con la noticia de que los amalecitas habían atacado a sus mujeres, habían invadido no solamente Siclac, sino que habían invadido también el Negev. Entonces, encontramos y hemos estado platicando de esto y estoy dándole una pequeña un pequeño resumen. Los amalecitas representan a una entidad espiritual que se manifiesta en determinadas personas para influenciar y cautivar a los débiles, a los cansados y a los que se rezagan. Entonces, hablamos que Amalek invade Siclac y el Negev y la Biblia habla que Amalek, hermanos, ataca estratégicamente, ¿verdad? Porque resulta que Amalek aprisionó mujeres, Amalek aprisionó niños y Amalek aprisionó ancianos. Cada uno de ellos son personas débiles, pero no aprisionó a los valientes ni a David. Porque Amalek ataca, hermanos, a los débiles, a los cansados y a los que se rezagan. Entonces, esos temas usted lo puede buscar ahí en nuestra página de Ministerios Viva la Familia en esta aplicación llamada Facebook. También, hermanos, hablamos que Amalek cautiva familias y Amalek incendia ciudades. Desde luego que primero comienza con los hogares para luego desestabilizar la sociedad. Amalek, hermanos, en la Biblia es considerado enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios.
son traidores, dice la Biblia, son cobardes, son oportunistas, porque atacan a los que vienen del desierto, atacan a los agotados, a los que se van rezagando, a los que están fatigados, a los que están cansados. Entonces, el Señor tiene guerra contra ellos de generación en generación. Y entonces cuando David llega a Ziclag y encuentra que la ciudad está quemada, que sus niños, que sus mujeres y sus ancianos no están allí, sino que han sido cautivados o cautivos, aprisionados por Amalek. Entonces dice la Biblia que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso está en 1 Samuel 30:14. Y decíamos, hermanos, en ese tema que llorar es benéfico en muchas ocasiones, porque según algunos psicólogos dicen que elimina emociones negativas, se expresan los sentimientos, es como un grito de ayuda, y el llorar genera bienestar, elimina toxinas, libera estrés, pero también decíamos que, bueno, llorar, hermanos, también los valientes lloran. David había matado osos, había matado leones y había matado a gigantes, en este caso a Goliat. Pero David lloró porque había perdido algo y había perdido a familiares. Entonces los valientes lloran, pero el llanto, mis hermanos, el llanto no debe ser para toda la vida. No podemos pasar la vida llorando por cosas que nos dañaron en el pasado o por cosas que nos estén pasando en el presente. Este es año de la recuperación y debemos accionar en fe. Jesús lloró, pero accionó. Cuando le dijeron que Lázaro había muerto, lloró, pero se dirigió a la cueva para resucitarlo. Entonces, hermanos, llegamos a eso y hablamos del botín de los amalecitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevan como recompensa, como premio, verdad? Los amalecitas se llevaron el matrimonio de David, se llevaron la fraternidad, porque la Biblia dice que una de las mujeres de David se llamaba Ahinoam, y la palabra Ahinoam significa hermano de agrado. Entonces, las relaciones fraternales las dañan los amalecitas. También afectan la paternidad, ¿verdad? Porque Abigail, que era la otra esposa de David, representa al padre de gozo. Y en este caso, ¿verdad? Hablamos de tres tipos de padre. Padre de celestial, el padre espiritual, que es el pastor o el ministro, y el padre biológico. Con estos tres nosotros debemos tener buenas relaciones. Entonces llegamos a hoy, que es miércoles 13 de enero de 2021, perdón, de 2021, perdón hermano, 2021, y pues hablemos un poco acerca de los obstáculos, pero también de los facilitadores de la recuperación. No sé cuántas cosas hayamos perdido en el pasado o en el presente, ¿verdad? Pero podemos recuperarlas con la ayuda del Señor. Sin embargo, tenemos que analizar qué actitudes tenemos, qué actitudes tomamos. Yo quiero llevarle a 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Y dice la Biblia, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Y dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En este verso, solo en este verso, hay un ambiente. Los corazones de las personas que están en este verso tienen una atmósfera.
una atmósfera en el ambiente y en sus corazones de angustia, de culpabilidad, de acusación, de amargura. Pero David, dice la Biblia, que buscó fortalecerse en Jehová su Dios. Entonces, cuando hemos perdido algo o hemos perdido a alguien, hermanos, inmediatamente llega la angustia a tocar las puertas de nuestra alma. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles, porque la angustia es un estado de intranquilidad. Se pierde la tranquilidad. Es un estado de inquietud muy intensas. Y es causado especialmente por aquello desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Tal vez hemos perdido la salud, hemos perdido tal vez algún familiar, hemos perdido algún trabajo, hemos perdido algo, ¿verdad?, que es valioso para nosotros. Y entonces la angustia llega y quiere apoderarse de nuestra alma. La Biblia, hermanos, esa palabra que leemos aquí en 1 Samuel 36, que dice, y David se angustió mucho. Esa palabra es la palabra yatzar y está en el numeral H3334 del diccionario Strong. Y fíjese que esa palabra significa presionar. Entonces, la angustia es una presión. La angustia es, dice aquí el diccionario Strong, que es estar estrecho, o sea, no saber qué hacer, sentir que tu mente no encuentra soluciones a determinada circunstancia. Sientes que se te cierran las puertas. Y figurativamente dice que es estar en apuros, es acortar, es afligir, es estrechar. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en angustia, cuando estamos en apuros, nuestra alma se llena de intranquilidad, se llena de inquietud. Y cuando nosotros estamos en esa circunstancia, en esa situación emocional, hermanos, en esa actitud, no podemos encontrar soluciones. No podemos encontrar la puerta. Entonces tenemos que calmarnos. Tenemos que reposar en Dios para que podamos, primero que nada, ¿verdad? Como dijo alguien, dice, cuando estés celoso, no grites, no pierdas la cabeza, mantén la calma, que así calmado vas a encontrar el machete, dice. Entonces, hermano, nada más para que usted, ¿verdad?, no se me vaya a dormir ahí. Pero la verdad, hermano, es que cuando estamos angustiados, intranquilos, inquietos, cuando nos ha pasado algo, cuando nos amenaza algo o una desgracia, hermanos, ha llegado a nuestra familia o a nuestra vida, hermanos, o usted fue al doctor y el doctor le dice que usted tiene una enfermedad que está en peligro su vida, usted lo que tiene que hacer es, hermanos, mantener la paz, reposar en Cristo, es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, la angustia es una de las actitudes o de las emociones que pueden afectarnos y no recuperar aquello que hemos perdido. Entonces, la angustia es un obstáculo para la recuperación. Segundo obstáculo que encuentro en este texto es que, hermanos, dice aquí 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque lo culpaban, porque lo acusaban que por la culpa de David se habían llevado a sus familiares los amalecitas. Entonces, la culpabilidad, hermanos, es una situación, ¿verdad?, verdaderamente difícil, porque es una sensación
de desprecio hacia uno mismo. La gente ya no, por decir así, nos culpa. Y cuando nosotros aceptamos esa culpabilidad, nos sentimos despreciados por los demás y por uno mismo. Porque la culpa o culpar, hermanos, es acusar a uno de algo que hemos hecho, que puede ser real o puede ser falso. Pero la realidad es que la culpabilidad, hermanos, muchas veces llega a la vida de las personas. Perdí esto por mi culpa. Perdí a mi familia por mi culpa, ¿verdad? O bien culpamos a otros. Alguien que se está divorciando le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a él, y ninguno de los dos, hermanos, o tal vez los dos allá a solas o en la soledad, se culpan a sí mismos. Hay una canción, y perdónenme que ande un poquito carnal, ¿verdad? Pero hay una canción que dice, fuiste tú. Y es una canción de un cantante guatemalteco que dice que la culpa, dice ella, la tienes tú, y el hombre le echa la culpa a la mujer. Pero, hermanos, entonces la culpabilidad no ayuda a recuperar aquellas cosas que hemos perdido. No podemos estar culpando al diablo, ¿verdad? Que por la culpa del diablo yo perdí mis valores, perdí mis principios, perdí mi relación con Dios, perdí mi relación con mis familiares. No, tenemos que ser responsables, hacernos responsables de aquellas cosas que perdimos. La Biblia habla, hermanos, de una mujer que perdió un dracma. Y no culpó a nadie, sino que se dedicó a buscar la dracma hasta que la recuperó. Y encontramos a un pastor que de igual manera perdió una oveja de 100. Y entonces dejó las 99 en el desierto y fue por aquella hasta que la recuperó, la trajo. Entonces no podemos estar culpando, hermanos míos, a nadie de lo que hemos perdido. Si ha pasado el tiempo y hemos perdido precisamente eso, el tiempo con alguien, hermanos, ha sido porque hemos querido. ¿Sí? Pero la culpabilidad es una desvalorización de uno mismo. Y cuando nosotros nos culpamos, hermanos, eso como consecuencia trae baja autoestima. Y entonces viene a ser una fuente de estrés, de ansiedad, de frustración, hermanos, de desasosiego. Y cuando nosotros esa culpa la mantenemos en nosotros, da lugar, hermanos, a una elevada autoexigencia, intentando controlar lo incontrolable. Entonces, tanto la angustia como la culpabilidad o la acusación, hermanos, son obstáculos para recuperar aquello que hemos perdido. Hace unos días me trajeron, bueno, yo me hice unos análisis, y entonces en esos análisis, hermanos, no el doctor, sino los análisis, me dicen que tengo alta la glucosa, ¿verdad? Y que anda en 125, hermanos. Entonces, ¿la culpa de quién es? De mi esposa, porque me hace la comida muy dulce. ¿De quién? Del carnicero, porque me vendió carne con mucha grasa y ahora tengo alto el colesterol. Y entonces busco a quién culpar, hermanos. Pero la verdad es que cuando ve uno esto, lo que tiene que hacer, hermanos, es tener paz, recurrir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Y no solamente, Señor, ayúdame, sino dame la capacidad, ¿verdad?, para que yo pueda controlar mi manera de comer y también pueda cambiar de dieta. Y entonces estoy empezando a responsabilizarme de las consecuencias de perder, en este caso, la salud, hermano.
Entonces, hay gente que en lugar de responsabilizarse, hermanos, de sus problemas, de sus situaciones, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas económicos, pero porque ellos mismos se lo buscaron. Se metieron a gastar dinero que no era para gastarlo, sino para invertirlo, o para, sí, pues para invertir y poder seguir trabajando, pero no, hermanos, en el momento el dinero se nos hace fácil acabarlo y entonces empezamos a culpar a todo mundo, que nadie nos ayuda, que nuestros familiares nunca nos dan nada, y empezamos a culpar y a acusar a todo mundo cuando el responsable es uno mismo. Y estamos hablando de la Biblia, por favor. Mire, dice la Biblia en 1 Samuel 36, y David se angustió mucho, angustia, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. El pueblo quería apedrearlo, lo acusaban, lo hacían culpable de lo que les había pasado. El pueblo, hermano, estaba amargado, y ahí vamos a ir a ese punto, ¿verdad? La amargura. Hay gente que, hermanos, mire, la amargura es un sentimiento duradero de frustración. Alguien se frustró, pero mantiene esa frustración. Alguien que dice, toda la vida me ha ido mal, toda la vida he sido un miserable. Es una persona que está frustrada, pero esa frustración ha durado mucho tiempo y se ha amargado. Trae resentimiento, trae tristeza, especialmente porque ha sufrido desilusiones, hermanos. Pero esas desilusiones muchas veces es de uno mismo, porque muchas veces uno se desilusiona de uno mismo, hermanos, o porque ha sufrido una injusticia. Es una angustia del alma. Hermanos, la amargura es algo que genera una desesperación profunda y que lo sumerge cada vez más en la tristeza. La amargura es un resentimiento que hermanos, actúa como una bola de nieve que llega a envenenar todo lo que le rodea. Entonces, aquí hay tres sentimientos o tres actitudes que tenemos que eliminar de nosotros. La angustia, ¿cómo? Reposando en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. La culpabilidad y la acusación, hermanos. Es importante que nosotros dejemos de culparnos y dejemos de acusarnos, pero también de culpar a otros y de acusar a otros de las cosas que nos han pasado. Y tenemos que aceptar con madurez nuestra responsabilidad. La amargura, de igual manera, tenemos que ir al Señor y ministrarnos delante del Señor en oración, como lo hizo Ana, que sacó toda su amargura, y esa amargura que tenía le estaba impidiendo tener hijos. Usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 1. Esa mujer, hasta que sacó toda la amargura y se ministró delante del Señor, ya cuando se levantó de ahí, hermanos, el Señor la hizo fértil. Hay gente que no va a ser fértil, que no va a prosperar a menos que saque la amargura y deje de culpar a todo mundo de cómo le ha ido mal. Hermanos, la palabra amargura, aquí dice el diccionario Strong, que es la palabra marar, y significa gotear. Mire, la amargura es como una gota incesante que poco a poco va mermando nuestra alegría, nuestro gozo. Es afligir. Eso es un enfurecimiento, es amargarse, es algo amargo. Entonces, mis hermanos, estos tres situaciones o estas tres emociones, hermanos, estas tres actitudes tenemos que sacarlas de nuestro corazón y hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Bueno, leo otra vez. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David
se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Y qué bueno que la Biblia es explícita, hermanos, porque dice fortalecernos en Jehová tu Dios. Hay quienes creen que encuentran fortaleza en el alcohol, en el sexo, en las drogas, y buscan la fuerza en los amigos, en las amigas, buscan la fuerza en alguien, ¿verdad? Pero David, en medio de su angustia, de su dolor, de la amargura, que David también había perdido familia, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién es tu Dios, hermano? Mire, te voy a decir, si el dinero crees que va a resolver tus problemas, estás equivocado y además eres un idólatra. Porque piensas que el dinero lo puede todo. Porque pones tu confianza en el dinero y el dinero, detrás del dinero hay una potestad llamada Mamón. Es en serio lo que digo. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la Biblia. No podéis servir a Dios y a Mamón. No puedes decir que tu Dios es Jehová. Si el dinero ocupa el primer lugar en tu vida. La Biblia dice, hermanos míos, que debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Si alguien pone toda su confianza en el trabajo pensando que el trabajo va a resolverle sus problemas, hermano, la Biblia dice que hay que trabajar 6 días y hay que darle un día al Señor, hay que descansar en el Señor, hay que reposar en el Señor. Hay gente que trabaja, hermano, hasta los domingos y me extraña mucho, no me extraña, la verdad, pero hay gente que no tiene dinero y trabaja todos los días y hasta 10 horas de la noche. Hermano, el que dice en la Biblia que la riqueza viene del Señor y no añade tristeza en ello. Entonces, nuestro Dios, Jehová, Él es nuestro Dios, no es el dinero, no es el trabajo, porque hay gente que mire, que su Dios es el alcohol, eso se llaman alcohólicos. Hay quienes el trabajo es su Dios, se llaman trabajólicos, ¿verdad? Y esas personas, hermanos, su Dios no los oye, no les resuelve sus problemas. Pero hay un texto que yo estuve diciendo el domingo que tiene que ver con que Jehová es el que da la verdadera riqueza. Dios es el que verdaderamente nos hace ricos. Incluso es un canto que entonamos. Porque, hermanos, tenemos que agarrarnos fuerte del Señor. Hermano, David se fortaleció en Dios. ¿Sabe? En su Dios. Y su Dios era Jehová. Y fortalecerse, hermanos, la Biblia dice que viene de la palabra Hazak. El diccionario Strong dice eso. Y dice que esa palabra Hazak es agarrarse de Jehová nuestro Dios. ¿De quién te agarras cuando tienes necesidad? Vas y vas a la casa de empeño. Ahora que vienen las fechas, ¿verdad? De votación. Pones tu confianza en un político, pones tu confianza en el gobierno y dices, ahora que va a estar fulano de tal gobernando, ahora voy a salir de pobre. No, si sigues poniendo tu confianza en el hombre, el Señor, el Señor no te puede bendecir porque tu mirada está equivocada. Mire cómo dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A ver, te la voy a leer otra vez, pero te la voy a leer en otra versión. La bendición de Dios es riqueza
que viene libre de preocupaciones. Lo que enriquece es la bendición de Jehová, hermanos. Tus esfuerzos no le añaden nada. Yo espero que lo entiendas, porque puede pasar la vida y hermanos, gente que toda la vida se ha frustrado, se ha amargado, hermanos, y que no encuentra solución a sus problemas, porque se ha agarrado del trabajo, del dinero, de alguien, ¿verdad? Y piensa que ese le va a ayudar, pero hermanos, no. Fortalézcase en Jehová, en su Dios. Fortalecerse es agarrarse de Jehová. Nosotros somos fuertes en Jehová. Nosotros recibimos valor de parte del Señor. El Señor es el que nos cura, hermanos. Mire, estoy leyéndole aquí, mientras estoy hablando, estoy leyendo lo que significa la palabra fortalecer en la Biblia. Porque esa palabra fortalecer viene de la palabra chazak y significa ayudar. Jehová nos ayuda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mis hermanos, la palabra chazak, que es fortalecer, el Señor es el que repara todo aquello que hayamos perdido. Es el que nos fortifica, el que nos hace fuertes. Cuando usted se toma de la mano de Jehová Dios, hermanos, usted se vuelve terco. Pero no terco en sus opiniones, no terco en lo que piensa, no terco en el pecado, sino terco en tomarse de Dios. Si ha fallado, levántate y sé terco, pero tomándote de la mano de Dios. David se obstinó, pero no en su orgullo, sino que David se obstinó tomándose de la mano de Dios. ¿Quién te puede quién te puede derribar? ¿Quién te puede dañar si tú estás tomado de la mano del Señor? Abrázate del Señor. Afírmate en el Señor. Aliéntate en el Señor. Ampárate en el Señor. Fortalécete en el Señor, porque ahí es donde vas a estar firme, donde vas a ser reedificado si fuiste derribado. Te vas a reforzar, el Señor te va a reparar, te va a ayudar a resistir cualquier lucha, cualquier batalla, te va a restaurar. Hermano, esa palabra chazak, que es fortalecer, dice que es vencer, es violento. Amado mío, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Los que se agarran de la mano del Señor fuertemente. Repito, que mientras los otros valientes estaban, hermanos, angustiados, mientras estaban acusando a David y amargados, David se fortaleció en Jehová su Dios. Solamente fortaleciéndonos en el Señor vamos a vencer, hermano. Angustiarse, responsabilizar a otros, amargarse por las adversidades no soluciona nuestros problemas. Pero fortalecernos en Dios, hermano, nos garantiza la recuperación de nuestra familia y de los valores espirituales perdidos. David, hermanos, actuó como un sacerdote, ¿sabe usted? Primera de Samuel 37 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Mire, no le dijo, vine a consultar a Dios, ponte el efod, sino que David pidió el efod para ponérselo él. Porque David fue rey, hermano, pero también ejerció el sacerdocio. Cuando David danzó, hermanos míos, delante de Jehová, dice la Biblia que David danzó con toda su fuerza, pero se puso un efod. Se quitó las vestiduras reales y se puso un efod, que es una vestidura de sacerdote.
Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes y podemos acercarnos hasta el trono de Dios confiadamente. Entonces, hermanos, David, primero quiero mencionarle algo, hermano. Abiatar viene del hebreo Ebiatar. Y el diccionario Strong dice que Ebiatar significa padre de abundancia. David fue hacia el padre de abundancia. Fue hacia donde estaba Abiatar. Habló con Abiatar. Usted tiene que correr hermano, tiene que pedir ayuda a un ministro, el cual le va a llevar ante el Padre de abundancia, que es Jehová, el Dios Todopoderoso. El diccionario Hitchcock dice que Ebiatar significa padre del remanente o padre excelente. Si hay un padre excelente, hermanos, es Jehová nuestro Dios. Todos los demás padres hemos fallado. Los padres biológicos y los padres del alma o pastores, ministros, en algún momento cometemos errores. Pero dice también que este Abiatar era hijo de Ahimelech. Y Ahimelech significa mi hermano es un rey. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que David buscó ayuda en un ministro de Dios, alguien que le servía al Dios verdadero, al Padre de abundancia, al Padre que es dadivoso con sus hijos y con sus siervos, al Padre que es excelente y que se le pide en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, quien siendo rey, hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, usted tiene que correr y pedir ayuda al Padre de abundancia, al Padre dadivoso, al Padre de excelencia, al Padre del remanente, como dice aquí el diccionario, que significa esa palabra Ebiatar. Entonces, hermanos, David fue y él personalmente consultó al Señor poniéndose el efod del sacerdote, hermano. Eso es tremendo, porque nadie más podía hacer eso. David se puso un efod sacerdotal para danzar. David comió los panes que nada más los sacerdotes podían comer. David, hermanos, se puso un efod para consultar a Dios. Eso es una figura de lo que nosotros en Cristo, en el Hijo de David, que es Jesucristo, llegaríamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora, hermanos, 1 Samuel 30:7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Sabe qué dice la Biblia en lenguaje sencillo? Tráeme tu chaleco sacerdotal. Y dice, cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal. Porque, hermano, el efod era una faja, como un chaleco, ¿verdad? Y dice que Éxodo capítulo 28, verso 29, en la traducción lenguaje actual, resume dos versículos en uno, el 29 y el 30, y dice, cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el efod, o sea, el chaleco. Así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel, para que yo me acuerde de ellas siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el Urim y el Tumim, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. Entonces, consultar a Dios, hermanos, es querer conocer la voluntad de Dios. David quería saber. Él había perdido cosas, hermanos. Y yo le invito, mi hermano amigo, que usted vaya, ¿verdad?
con el Urim y el Tumim, que es, digámoslo de esta manera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y métase ahí en la palabra del Señor y consulte a Dios, pregúntele cómo recuperar aquellas cosas que ha perdido. Si es la voluntad de Dios recuperar aquellas cosas que ha perdido, ¿verdad? Porque hay cosas que ya no podemos recuperar, hermanos. Mire, si alguien quiere recuperar a su mujer o a su ex, pero ya ella se casó, ya tiene hijos con otro hombre, ya usted hizo una familia y dice, pues entonces tengo que recuperar. No, 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 ya eso pasó, hermanos, eso quedó en el pasado. Tampoco podemos recuperar, mis amados hermanos, la edad, ¿verdad? Porque pues eso es ilógico. Y la salud no la podemos recuperar nada más orando y Señor, sáname, aunque el Señor puede sanarnos. Pero mi hermano, hay por lo menos 4 cosas que hay que tener para recuperar la salud. Hay que tener fe. 1. 2. Hay que tomar su medicamento. Número 3. Hay que hacer ejercicios. Número 4. Hay que cambiar la dieta, hermanos. Hay que cambiar nuestra forma de alimentarnos. Porque si usted y yo tenemos colesterol elevado y nos la pasamos orando y orando, pero al día siguiente de la oración, hermano, nos vamos y nos echamos unas carnes asadas o un chicharrón, hermano. Pero le lloramos al Señor que nos sane, pero no nos cuidamos. Entonces tenemos que consultar a Dios, hermanos, debemos querer conocer su voluntad y hacer su voluntad. Porque no basta con querer hacer su voluntad. Hay que hacerla, hay que llevarla a la práctica. Entonces, hermanos, cuando buscamos la palabra consultar en el diccionario Strong, nos damos cuenta que esa palabra viene del hebreo sha'al, que significa inquirir, que significa pedir, demandar, preguntar, pedir permiso. Porque, hermanos, mucha gente no consulta a Dios porque no quiere pedirle permiso para hacer las cosas. Alguien dijo que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces habemos personas que decimos, no, yo voy a hacerlo y voy a pecar y ya luego le pido perdón al Señor. Pero no sabemos que en esa ocasión pudiera ser, hermanos, nuestra última incursión, ¿verdad? En el pecado o en la tierra de los filisteos. Entonces, mis hermanos, debemos consultar a Dios. Consultar a Dios es querer conocer su voluntad para realizarla, para obedecerla. Primera de Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? No lo dije bien. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hermano, en la Biblia el lenguaje sencillo lo dice, a mí me impactó este verso. Primera de Samuel 38 en la Biblia el lenguaje sencillo dice, David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos, porque vas a alcanzarlos. Y también vas a recuperar lo que se robaron. Hermano, este es el año de la recuperación. Vas a recuperar lo que el diablo te ha querido quitar. Pero tienes que batallar, hermano. Tienes que luchar, tienes que seguir, tienes que avanzar. No te puedes quedar llorando, angustiado, acusando a todo mundo. No te puedes quedar amargado. Tienes que fortalecerte en Dios y consultarle, querer conocer su voluntad y hacer su voluntad, porque si lo haces, hermano, vas a recuperar lo que has perdido. Vas a recuperar esos hijos que hace tiempo no los ves.
Vas a recuperar la economía que has perdido si empiezas a obedecer al Señor. Vas a recuperar todo aquello que has perdido, hasta la confianza de aquellos que ya no creen en ti. Vas a recuperarla. Hay mucho que ganar, hermano. Este año se nos ha dado una proclama profética y yo la creo. Porque esa proclama profética no es el invento de un hombre, no es una palabra, no es un eslogan humano, sino que es una palabra basada en la palabra profética más segura, que es la Biblia, hermano. Y en la Biblia nos habla que podemos recuperar aquellas cosas que hemos perdido si nosotros, hermanos, buscamos del Señor, si nos fortalecemos en el Señor y queremos hacer su voluntad. El Señor te habla en esta noche. Vas a recuperar lo que te han robado. Aleluya. Vas a recuperar lo que te han robado. Pero se va a recuperar si te esfuerzas, si obedeces, si haces la voluntad del Señor, si dejas de buscar tus propios pensamientos, si dejas de hacer tu propia voluntad, si dejas de seguir tus propios caminos, si empiezas a obedecer al Señor y a fortalecerte en Él, vas a recuperar lo que has perdido. No importa si toda la vida has perdido cosas. Dice la Biblia, dice el Señor, que Él puede hacer que recuperemos todas aquellas cosas que nos quitó el pulgón, el revoltón, ¿qué más? El saltón y la langosta. Y esas son 4 etapas de la vida, de la niñez, la adolescencia, la juventud y la madurez o la adultez. Entonces, si tú has perdido cosas, las puedes recuperar ahora. No importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años, hermano, y toda la vida te la has pasado perdiendo cosas. Pues ahora el Señor quiere que tú recuperes todo aquello. Pero tienes que creer a la palabra y obedecer al Señor. Y dejar de poner tu confianza en que entre más trabajas, más tienes. No es cierto, porque nunca te ha resultado. El Señor es el que bendice y la bendición de Jehová es la que enriquece. Seguiremos hablando acerca de esto, hermanos, y si Dios lo permite, el viernes estaremos hablando este mismo tema, porque vamos a continuar, ya que, hermanos, esto se pone bueno. Los valientes de David, juntamente con David, fueron a perseguir a los que le habían cautivado sus familias y le habían llevado todos sus tesoros. Así que ya el Señor dio una promesa: vas a recuperar lo que se robaron. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Yo la creo, Señor, y la tomo para mí y también la declaro sobre la iglesia, Señor, la congregación que me has dado. La declaro, Señor, sobre mi familia. La declaro sobre mis hijos biológicos, mis hijos espirituales. Señor, sobre mis hijos en todos los aspectos, Señor, y te ruego que tu gracia, Señor, fluya hacia cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, declaro proféticamente, Señor, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por cuanto estamos bajo una cobertura profética, Señor, y aunque no somos profetas, pero Señor, tenemos la unción profética, Señor, tenemos una cobertura profética. Yo declaro que el pueblo que me has dado va a recuperar todo aquello, Señor, que ha perdido, todas aquellas cosas y aquellas familias que han perdido, Señor, van a recuperar, Señor, la economía, se va a recuperar los trabajos perdidos, se va a recuperar, Señor, el tiempo perdido en el nombre de Jesús, sobre mis hijos, sobre mis hijas, Señor, y sobre mis padres, sobre mis suegros, mis cuñados y mis suegras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, van a recuperar aquello que han perdido. Que pongan su confianza en ti, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. El viernes nos estaremos viendo una vez más por este medio. Esperamos que usted se conecte y podamos saludarnos y seguir con este tema. Le voy a dejar un momento para que la hermana Olga Lidia les salude y tal vez le dé algunos avisos, algunos anuncios que tengamos por ahí. Por ejemplo, uno de ellos es que el domingo tenemos culto a las 10 de la mañana y es un culto presencial. Amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y nos da mucho gusto, ¿verdad?, que usted se haya conectado para escuchar la palabra del Señor, porque recordemos que pues se han puesto trabas para no reunirnos, ¿verdad?, en la iglesia como lo hacíamos antes, pero pues tenemos que aprovechar los medios que se nos ponen, ¿verdad?, y sacarles provecho para seguir edificándonos en el camino del Señor, porque no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando y con la ayuda de Dios pues ir recuperando todo, ¿verdad? Recordemos que si Dios está con nosotros, pues todo lo podemos hacer con su ayuda y su dirección. Dios les bendiga y pues cuídense mucho y ahí en casita, ¿verdad? Pues sigan buscando del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.